¿Quiere aprender a escuchar a Dios? Como dijimos, lea la palabra de Dios y comience a meditar en ella. Dios le hablará a usted. Si usted lo escucha y confía en Él y lo obedece, verá que crece en su vida espiritual, fortaleciéndose más y más, con más y más certeza y seguridad, y reconociendo como nunca antes la presencia de Dios en su vida y en sus relaciones con otros. Hoy, en el programa En Contacto, los requisitos de la obediencia. Todos necesitamos guía en nuestra vida, no importa quién sea. Guía, por ejemplo, en el llamado que tengamos o en cualquier labor que hagamos. Guía en nuestra familia y en nuestras relaciones en la familia. Guía en nuestras finanzas y sin duda guía en nuestra salud. Guía en nuestras relaciones con otras personas y sin duda guía en nuestra relación con Dios. Me pregunto, ¿quién le guía a usted hoy? Hay muchas voces extrañas por ahí que claman por nuestra atención. ¿A quién escucha usted? ¿Quién le guía? ¿Quién le da sugerencias? ¿Quién quiere impactar e influir en su vida? Y si sigue esas voces, ¿a dónde le llevarán? Bien, el Padre Celestial prometió guiarnos. Y si somos sabios, escucharemos su guía. Si no lo somos, no lo escucharemos. Así que, en este mensaje sencillamente quisiera hablar de la guía de Dios y hay 3 pasos para esa guía. En primer lugar, para que Dios me guíe, debo escucharlo. Segundo, debo confiar en Él. Y tercero, debo obedecerlo. Si no lo escucho, perderé su guía. Si no confío en Él, la perderé. Si no lo obedezco, la perderé. Muchas personas pierden lo mejor de Dios, su plan para su vida, por no estar dispuestas a escuchar, ni a confiar, ni a obedecer. Oro en el nombre de Jesús, que al escuchar este mensaje usted examine su vida y se pregunte, ¿quién me guía? ¿Soy yo mismo? ¿Son las extrañas voces del mundo? ¿Realmente quién me guía? Y le invito a acompañarme a un breve pasaje bíblico y tenga la bondad de buscar el Salmo 32. Volvamos al Salmo 32, lo hemos leído antes. Dios dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El segundo es Proverbios 3, 5 y 6. Escuche lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, hay 3 requisitos para seguir al Señor. Debo escucharlo, debo confiar en Él y debo obedecerlo. Alguien dirá, bueno, sé lo que quiere decir obedecer a mis padres, pero ¿qué significa obedecer a Dios? Así que le daré una definición muy sencilla, lo más sencilla posible, pero es totalmente cierta. ¿Cómo se define la obediencia a Dios? Es hacer lo que Dios diga que hagamos, como diga que lo hagamos, cuando diga que lo hagamos. Eso abarca por completo toda la obediencia. Hacer lo que Dios diga que hagamos, hacerlo como Él diga y hacerlo cuando Él diga que lo hagamos. Todas 3 son importantes. La mejor vida se vive en obediencia a Dios Todopoderoso, porque Dios sabe que es lo mejor. Él le creó. Y al hacerlo sabe exactamente cómo piensa usted, su personalidad, sus dones y todo lo demás, sus debilidades, flaquezas, fortalezas. Y al decir, este es mi plan para tu vida, quiero que hagas esto, eso es lo mejor. Es lo mejor que el Dios soberano y amoroso podría hacer, que le dé la espalda, es rebelarme en contra de la verdad, en contra de lo mejor que Dios podría darme a mí. Entonces, pensando en eso,
hay ciertos requisitos que Dios tiene para que vivamos una vida obediente. Bien, el primero es simplemente que Dios requiere que meditemos en su palabra. Ahora escuche bien esto. Alguien dirá, ¿qué es eso de meditar en su palabra? Escuche el Salmo 119, versículo 105. Escuche este versículo sencillo pero importante. Dice la palabra de Dios, es lámpara a mis pies tu palabra, porque a veces hay que caminar en oscuridad, y lumbrera a mi camino. O sea, Dios nos guiará. Esto es lo que quiero que recuerde. Meditar en su palabra, o sea, leerla, pensar en ella, hacer preguntas, pedirle a Dios que le hable. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica eso a mi vida? De eso se trata la meditación. Si usted no medita en la palabra de Dios y en su hogar la Biblia está cerrada hasta el siguiente domingo, usted no tendrá una vida de obediencia a Dios. Este es un mundo vil, malvado, inestable y perverso. Y lo que ocurre es, al meditar en la palabra de Dios, leemos una porción cada día, nos mantiene al tanto, en contacto. Ahora no tengo que hacer eso para tener una vida de obediencia por un tiempo, pero le aseguro, la gente se aleja de Dios al descuidar la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies, lumbrera mi camino. Ando en este camino y a veces es muy oscuro, tiene huecos, lugares donde podría tropezar y caer al barranco, lo que sea. La palabra de Dios es mi ancla, mi luz, me muestra la verdad, el camino, y al salirme de esa senda la luz está allí para mostrarme dónde andar. Para que usted sea obediente a Dios, este libro debe ser parte vital de su vida y todos los demás argumentos del mundo se desploman. Vea el mundo en el cual vivimos, vea nuestra nación, por ejemplo. Nos hemos alejado de la palabra de Dios. Vea quiénes somos y lo que parecemos para el mundo no creyente. Al cerrar el libro, dejamos a Dios afuera. Decimos, puedo pasar esta semana sin Dios, pero no puede. Entonces, para obedecer a Dios hay que mantener la brújula con nosotros, mantener el libro de Dios, la palabra de Dios cerca de nuestro corazón, la necesitamos a diario. Ahora mire, leo la palabra de Dios todos los días. Para mí, no para predicar de algo, sino para mi propio corazón. Ahora, la otra parte es estudiar para el mensaje, pero la leo para mí. Quiero que Dios me hable. Entonces mi primer requisito para seguir la guía de Dios es la palabra de Dios en su vida. Segundo, es simplemente esto, y es que hay que ser sensibles al Espíritu Santo. Ahora, permítame definir qué significa eso, mucha gente lo sabe, pero recuerde que al ser salvo, el Espíritu Santo de Dios fue quien le convenció de pecado, le ayudó a entender la verdad. Ahora Él mora en usted, todo creyente es morada del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él está allí para darnos guía y dirección. Escuche lo que dijo Jesús. Dijo en Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad que vino en Pentecostés, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos el gran y maravilloso privilegio del Espíritu Santo para darnos guía en nuestra vida. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a interpretarla bien. Al desempeñarnos en nuestra vida, en el trabajo, donde sea, tenemos al Espíritu Santo, quien nos trae a la mente las cosas que debemos recordar, para convencernos de pecado, por ejemplo, ante una mala palabra, mala actitud o mala mirada. Así que vivimos en obediencia porque tenemos estos dos grandes elementos que nos ayudan: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, quien la interpreta y nos faculta. Es la morada del Espíritu Santo quien nos ayuda a vivir como agrada a Dios. No podemos en nuestra propia fuerza porque somos débiles. Así que Dios nos da su Espíritu para facultarnos a hacer lo que Él quiere que seamos. En tercer lugar es esto, y es que debe andar conforme al tiempo de Dios en su vida y ser sensible al tiempo de Dios en su vida. Y pienso en un pasaje en Isaías,
capítulo 64, uno de mis versículos favoritos, el versículo 4, escuche la última parte. Dice, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por él que en él espera. Mire, por eso escuchar la palabra y escuchar al Espíritu de Dios, Él le entrenará en un lapso de tiempo a escuchar atentamente para saber lo que Dios quiere que usted haga. Mucha gente daña su vida al tratar de adelantársele a Dios. Bueno, tengo que casarme y lo quiero ya, o es que quiero esto ya mismo y quiero aquello ahora mismo. Así que su tiempo es totalmente distinto al de Dios. Mire, ya que Dios es omnisciente, sabe cada detalle de cada persona, sabe qué es lo mejor para nosotros en cada situación y circunstancia, no hay que preocuparse de que Dios vaya a cometer un error. Si Dios dice, no hagas eso, y usted ignora un no de Dios, tendrá problemas. Si Dios dice, quiero que andes por aquí, vaya por ahí. Y ve este pasaje bíblico. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios dirige el tiempo de eso. Vivir conforme al tiempo de Dios. Quizás alguien diga, ¿cómo sabrá el tiempo de Dios? Acabamos de hablar de eso. Usted tiene el reloj. El Espíritu Santo quien le mostrará cuándo hacer qué. Y esta mañana estaba orando por algo totalmente distinto. Fue como Dios me detuviera en medio de la oración y dijese, quiero que hagas esto. No hoy, sino luego. Quiero que hagas esto. Tan claro que tuve que dejar de pensar en lo que estaba orando y decir, está bien, Señor, estoy dispuesto a hacer eso. Alguien dirá, pues Dios no me habla de esa forma. Sí lo hará si usted es lo suficiente sabio para escucharle. Si lo sigue entonces, debe estar dispuesto a andar conforme al tiempo de Dios. Otro aspecto es este, quizás tenga que caminar aunque el camino no parezca muy claro. O sea, no siempre es tan claro como nos gustaría que fuese. Y dicen Proverbios en este maravilloso pasaje que quisiera que usted memorizara versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios de todo corazón, no trates de descifrarlo, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, obedécelo, confía en Él y Él enderezará tus veredas, no torcidas, derechas. Se ahorra tiempo, fuerza y a veces dinero al andar en veredas derechas. Si quiero ser obediente a Dios, debo estar dispuesto a hacer eso, y es simplemente caminar por donde quizás no parezca muy claro, porque a veces Dios le pedirá que haga algo que en el momento parecerá no tener sentido. Recuerdo cuando el Señor me llamó de otra iglesia a esta, solo había estado allí 11 meses, y Dios hizo que fuese tan claro que nunca pude dudarlo ni una sola vez, pero era humanamente ilógico. La forma en que Dios me mostró qué hacer fue realmente inolvidable. Es como un hito en mi vida. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo y sabía que era el tiempo correcto. Mire, Dios no comete errores. Cuando Dios le diga que haga algo, recuerde quién le está hablando. El Dios soberano del universo es quien le habla y puede confiar en Él. Así que lo seguiré, haré lo que Él diga, cómo y cuándo lo diga. También hay que recordar que a veces el camino quizás al principio no parezca claro. Luego, algunas veces debemos obedecer a Dios aunque el mandato parezca un poco ilógico. A veces es ilógico. Recuerdo en una ocasión cuando tenía mucho temor de asumir una responsabilidad en particular porque era inmensa y no me sentía competente para hacerlo, no quería hacerlo, no le encontraba ningún atractivo, pero cambiaría vidas e impactaría a millones de personas a lo largo de un lapso de tiempo, no quería hacerlo. Y pienso en esto al pensar en cosas que son totalmente ilógicas, y pensé, Señor, alguien más puede hacerlo mejor que yo. Debido a que no entendía, pensé en lo que Dios le dijo a Josué en ese capítulo 6, cuando dijo, tomaremos Jericó. Y normalmente Josué sabía acomodar las fuerzas de batallas para atacar una fortaleza o lo que fuese,
Pero esta vez Dios le dijo, lo haremos de esta forma. Alinearás a tus soldados y no van a atacar. Lo que harán será, marcharán alrededor de la ciudad. Marcharán alrededor de la ciudad 6 veces y luego en la 7ª vez se sorprenderán. Entonces, cuando llegó la 7ª vez, caminaron alrededor 7 veces tocando trompetas y todo lo demás. ¿Qué sucedió? Cayeron los muros. Dios sabía justo qué hacer. A veces usted enfrentará situaciones y circunstancias y Dios le dirá qué hacer y usted pensará, no podrías decir eso, Señor. Ciertamente no podrías estar diciendo eso. Sí podría. La obediencia requiere que hagamos lo que Dios diga, cómo y cuando diga que lo hagamos. Dios es responsable de guiarnos y dirigirnos en cuanto a todo lo que ello implique. Otro aspecto importante es que a veces se necesita valentía. Simplemente tener valentía para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y pienso en mi propia vida cuando he dicho, Señor, seguro tienes a alguien más. Valentía. Y debería escribir Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Escuche, el Señor Jehová, el soberano del universo, está contigo donde quiera que vayas. Así que para hacer lo que Dios quiera que haga, como y cuando Dios diga, necesita valentía. Porque Dios le pedirá cosas, por ejemplo, pensará, bueno, Señor, la verdad es que, Dios mío, tengo temor. He sido desafiado con cosas que me dan miedo, sí. Pero hace tiempo aprendí que aunque tenga que cerrar los ojos, pese a lo que sea, y por ese camino encontraré a Dios en cada paso. Piensa en esto. Dios lo ha hecho sencillo. Él dice, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, tenemos a un Dios todopoderoso que está comprometido a guiarnos. Al aceptarlo como su Salvador, Él asume la responsabilidad de guiarle en cada aspecto de su vida. Le ha sellado con su Espíritu Santo, quien mora en usted para darle guía y dirección. Entonces, ¿qué requiere? Es muy sencillo. Dios quiere que lo escuchemos, que confiemos en Él y que lo obedezcamos. Eso es todo. El problema es que alguien dirá, bueno, no estoy seguro de eso de escuchar. ¿Quiere aprender a escuchar? Escuche. ¿Quiere aprender a escuchar a Dios? Como dijimos, lea la palabra de Dios y comience a meditar en ella. Dios le hablará a usted. Si usted lo escucha y confía en Él y lo obedece, verá que crece en su vida espiritual, fortaleciéndose más y más, con más y más certeza y seguridad, y reconociendo como nunca antes la presencia de Dios en su vida y en sus relaciones con otros. Mire, usted no puede fallar. No puede fallar obedeciendo a Dios. No puede fallar confiando en Dios, siguiendo su liderazgo en su vida. No puede fallar. Y terminemos con una breve afirmación. Mi responsabilidad es obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Mire, podría obedecer a alguien más, pero que pueda dejarle las consecuencias es otra cosa. El único en quien podemos confiar es Dios Todopoderoso, porque Él está en control de todas las consecuencias. Obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Permítame preguntarle, ¿hay algo que Dios no pueda manejar? ¿No? ¿Hay algo que Dios no sepa? No. ¿Hay algo que no pueda proveer? No. Entonces, ¿qué hacemos? Lo obedecemos y dejamos las consecuencias en sus manos y vemos a Dios actuar. No sé dónde esté usted en la vida ni lo que esté pasando, pero sé algo, donde sea que esté. Quizás sea un gran desastre, quizás esté pasando por un momento difícil. Puede comenzar ahora mismo, pidiéndole a Jesucristo que venga a su vida y le salve. Y luego puede decirle, quiero que me guíes, Señor. He hecho de mi vida un desastre. Quiero que me guíes.
estoy dispuesto a escucharte, Señor. Y Señor, quiero confiar en ti. Señor, quiero obedecerte. Necesito tu ayuda en todos estos aspectos. Dios le facultará en cada uno de esos aspectos a hacer lo que usted le pide, pues esa es su voluntad. Ahora tenemos dos opciones, las cuales son simplemente: puedo reconocer que Dios es el soberano del universo, en control de todo. Puedo reconocer que Dios nos ama incondicionalmente. Puedo reconocer que Dios está dispuesto a guiarme personalmente. Y estoy dispuesto a escucharlo, dispuesto a confiar en Él, dispuesto a obedecerlo. Si lo hago, Dios tiene lo mejor para mí. Esa es la promesa de Dios. Padre, te pido que todo el que escuche este mensaje sea sabio para detenerse a pensar en quién controla su vida, a quién escuchan, y reconozcan que deben escucharte y comenzar a confiar en ti y obedecerte, y hallarán la vida plena. Gracias, Padre, por hacerlo tan sencillo para nosotros. Te pido que todo el que escuche este mensaje y nunca haya aceptado a Jesús como su Salvador, reconozca que ha escuchado la verdad, y esa verdad cambiará su vida, si están dispuestos a creerte. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.